Ya está grabando. Bueno, bueno. Ustedes recuerden, muchachos, que cuando comenzamos este curso de Economía Internacional vimos que de alguna manera, vimos el primer tema, recuerden que fue el modelo gravitacional. ¿Listo? Pero recuerden que además asociado a ese modelo gravitacional era importante entender el modelo de las fronteras de posibilidades de producción. Ustedes recuerden que pues todos los países tienen una disponibilidad de recursos para producir los bienes y servicios para luego intercambiarlos. Eso implica que para poder intercambiar esos bienes y servicios, todos los países deben asumir, obviamente, unos costos de oportunidad, que es la renuncia de una cosa por otra, ¿ya? Y por lo tanto, esa frontera de posibilidades de producción me permite establecer las combinaciones, digamos, eficientes en cuanto, como ustedes lo observan ahí, de alimentos y vestidos, para que obviamente la población, la sociedad, al intercambiar esos bienes y servicios puedan lograr mejorar, obviamente, su calidad de vida o poder satisfacer todas sus necesidades y deseos. En ese orden de ideas, pues, como habíamos hecho en ese taller, pero vamos a repasarlo en todo caso, muchachos, es lo siguiente. Entonces, vamos a desarrollarlo. Es muy fácil. Aquí vamos a hacer la grafiquita acá primero, ¿cierto? Acá que tengo más espacio. Me dan un momento, pues voy mejorando la caligrafía, no hay problema. Listo. Entonces, a este eje, obviamente le vamos a llamar los alimentos y a este le voy a llamar vestidos o la ropa, ¿listo? Entonces miren que hay diferentes combinaciones, tanto de alimentos y de vestidos, y que permite que algunas combinaciones obviamente sean eficientes, otras ineficientes y otras inalcanzables. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que uno, bueno, si uno va a graficar aquí como me punto, recuerden que el cero es el origen para los ejes, alimentos, vestidos o ropa. Y entonces hay una combinación A que es de 150 con cero y así sucesivamente. Entonces, primero, pues vamos con los alimentos, cero. Aquí sería 50. Recuerden que la escala no es que sea muy importante. ¿Listo, muchachos? Aquí sería, vamos a poner 150, esperen, vestidos, y 0, 50, 90, luego 90, Profesora, que por ser la no importa que tenga coherencia la escala, ¿cierto? no, no, O sea, que quede, o sea, no, no. Es que me acuerdo que hace mucho perdí un parcial por eso, entonces para confirmar. no es necesario porque Ah, bueno. es porque te tiene que dar una pendiente de 300. ¿Por qué te tiene que dar la pendiente de 300? Porque debe ser coherente, obviamente, esa pendiente con el costo de oportunidad. Y recuerda que el costo de oportunidad es la renuncia de un bien por otro, ¿ya? Ah, ok, profe. Entonces, bueno, me perdonan de nuevo la caligrafía y voy mejorando a medida que pasan los días. 150, listo. Y aquí sería obviamente los vestidos. IVA es cero. Ajá. Entonces vamos a poner 10. Vamos a poner aquí 18. Ujú, 24, 28 y 30. 28. Vamos a poner aquí.
y 30. Entonces, se observan en la gráfica, muchachos, en la tabla, perdón, la primera combinación, 50 unidades de alimentos con cero de vestidos o de ropa. Entonces, obviamente, esa, esa frontera de posibilidades de producción empieza aquí, ¿ya? De 0,50. Luego sería la combinación B de 140 unidades de alimentos por 10 unidades de vestidos. Estoy listo, 140 con 10. Entonces, ustedes ya más o menos ya saben cómo es la dinámica de la situación. Está 140 con 10. ¿Listo? Luego vamos con la combinación C, 120 con 18. 120 con 18. 120 con 18. Luego vamos con la combinación de 90 con 24. 90 con 24, muchachos. Luego vamos con la combinación E, que es 50 con 28. 50 con 28. Y la última combinación, la F, que sería 0 de alimentos con 30 por 30 unidades de vestidos o de ropa. Entonces aquí sería cada una de esas combinaciones. Entonces, bueno, ustedes la hacen más bonito, muchachos, en sus cuadernitos, por ahí voy mejorando poco a poco la caligrafía y aquí voy uniendo los puntos. Va este punto con este. Okay. Bueno, te lo hacen más bonitos. Y entonces, muchachos, como ustedes ya saben, aquí he graficado la FPP, que es la frontera de posibilidades de producción. Recuerden que esa frontera de posibilidad de producción es equivalente, cuando hago este signo así, es de equivalencia a la frontera de posibilidades de consumo. Entonces, miren que de alguna manera pues deben utilizar una eficiencia, ¿cierto? O una utilización o una... Es decir, en otras palabras, hay una disponibilidad de recursos y por lo tanto hay que utilizarlos adecuadamente para producir alimentos o vestidos. Por lo tanto, si en esa combinación A se consumen, se producen y se consumen 150 unidades de alimentos y 0 unidades de vestidos, por lo tanto, eso es una combinación que implicaría que en algún momento, en el tiempo, la sociedad o la población o las personas o los individuos o las familias van a entrar a rendimientos marginales decrecientes porque en alguna manera también desean producir y consumir vestidos. Entonces, por eso se realizan diferentes combinaciones tanto de ropa, tanto de vestidos como de ropa, pero implica que tienen que asumir un costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, por eso que en este primer punto sería la combinación A. En este segundo punto sería la combinación B. En este tercer punto sería la combinación C. En este cuarto D. En este quinto E. Y en este último F. ¿Me hice entender ahí, muchachos? Sí, profe. Profe, ¿qué es lo que es FPP igual a FPS?
lo que estoy expresando es que esas fronteras de posibilidad de producción, FPP, es equivalente a decir que es igual a la frontera de posibilidad de consumo, ¿ya? Es decir, que las unidades que se producen van a ser equivalentes a las unidades que se van a consumir. ¿Sí me hago entender, compañero? Sí, sí, listo. Bueno, gracias. Ese sería, bueno, ahí ya representamos gráficamente la frontera de posibilidad de producción de ese país, ¿cierto? Tanto de alimentos como de ropa o vestidos. En ese punto B, ¿cierto? Ustedes recuerden que hay tres combinaciones, ¿cierto? Es decir, digamos una combinación A o una situación A cuando la producción se considera que es eficiente. Hay una situación B cuando es sale tan fea, ¿por qué se demora esto? No sé. Ineficiente. ¿Listo? Y una combinación C o una situación B que sería inalcanzable. ¿Listo? Entonces, si te preguntan en el punto B si existiera puntos fuera de la frontera, es decir, como un punto ubicado acá, digamos un punto ubicado aquí, si está por fuera de esa frontera de posibilidad de producción, ¿qué indicaría? ¿Qué indicaría? ¿Una producción eficiente, ineficiente o inalcanzable, muchachos? Inalcanzable. Efectivamente, ¿listo? Luego te preguntan, explique también el significado de los puntos dentro de la frontera, es decir, un punto aquí, por ejemplo, mira un punto aquí, ¿cierto? ¿Qué indicaría? ¿Una situación eficiente? No, ¿cierto? ¿Ineficiente o inalcanzable? ¿Cuál de las dos sería entonces? Ineficiente. Ineficiente, ¿cierto? Ya entendemos por qué. Y luego, y de los que existen sobre la frontera, entonces, pues mira este punto, está sobre la frontera. ¿Qué indicaría? Que estamos utilizando todos los recursos de manera, toda la disponibilidad de recursos la estaríamos utilizando de manera, muchachos, de manera como Eficiente. eficiente, ¿cierto? Para producir, ¿cierto? Por ejemplo, en este punto E, 50 unidades de alimentos con 28 unidades de ropa, ¿ya? Entonces miren que esa frontera de posibilidades de producción me ilustra las diferentes combinaciones que yo voy a realizar o que me permite realizar para producir y consumir tanto alimentos y de ropa. ¿Hay alguna pregunta aquí, muchachos? Profe, sí, ¿podrías volver a repetir, por favor? Fuera de la frontera son inalcanzables, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, como hay puntos, ¿cierto? Como digamos, en ese término, como imaginarios que están por fuera de la frontera de posibilidad de producción que hemos graficado, se consideraría una producción inalcanzable. Es decir, que si queremos alcanzar y ampliar nuestra frontera de posibilidad de producción, por eso yo siempre les he expresado el único factor de producción que puede alcanzar mayores niveles de posibilidades, por así decirlo, de producción y el consumo es cuando utilizamos de manera intensiva un país, utiliza de manera intensiva el factor tecnología. Entonces, la tecnología es el único factor que me permite ampliar esa frontera de posibilidad de producción y alcanzar esa
frontera de ese punto que está por fuera de la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí me dice entender, compañera? Profe, una pregunta. Sí, dime. O sea que FPP igual a FPC, Sí, quiere decir que quiere decir que en una economía cerrada la frontera de posibilidad de producción es casi la misma que la del consumo. sí, es equivalente. Sí, es equivalente. Por eso es que todo lo que yo voy a producir es lo que voy a consumir. Es lo que te está indicando también la frontera de posibilidad de producción. Ah, ok. Pero me hice entender, no sé, compañera. Hola. Sí, pues sí. No, pues sí, no, no, dígame sí, no, no hay cosa Bueno, para diga. O es no, blanco o es negro, gris no. no. No, profe, ¿me puedes volver a explicar? Es que mira, ahí se puede presentar tres situaciones. O la producción es eficiente o la producción es ineficiente o inalcanzable. ¿Estamos ahí? Sí, Entonces, voy acá. Ustedes recuerdan que se cuenta con, todos los países cuentan con una disponibilidad de factores de producción. Entonces, se cuenta con la tecnología, la mano de obra, el capital y la tierra, ¿cierto? Hay cuatro factores de disponibilidad de factores de producción. Por lo tanto, hay que utilizar, previamente, eficientemente o de manera intensiva, de mayor a menor, los factores de producción para poder producir los bienes y servicios de manera eficiente. ¿Hasta ahí me ha hecho entender? sí, Bueno, entonces, en este caso hipotético que estamos planteando acá, es un país que tiene diferentes opciones de producción, de la A a la F. Y por lo tanto, produce solamente dos bienes, alimentos y ropa, ¿listo? O vestidos. Entonces, como tiene diferentes combinaciones, entonces al combinarlos, ¿ya? Eso implica que al combinar esas unidades de alimentos y de vestidos, comienzas a combinarlo, pero al combinarlos tienes que asumir unos costos de oportunidad, ¿ya? ¿Por qué tienes que asumir unos costos de oportunidad? Porque si quieres aumentar la producción de vestidos, tienes que renunciar a la producción de alimentos. ¿Me hago entender? sí, Porque en el punto A, por ejemplo, que es 150,0, si él consume, si él produce y consume las 150 unidades de alimentos y no va a consumir nada de vestidos, en algún momento en el tiempo él va a enfrentarse a los rendimientos marginales de 300. Es decir, que una unidad adicional de alimentos, la utilidad o el nivel de satisfacción de esa unidad adicional de alimentos comienza a decrecer. Oliver, es decir, su nivel de satisfacción. ¿Sí me hago entender ahí, compañera? sí, profe, ya entendí. Entonces, en ese orden de ideas, un momento aquí, ya. En ese orden de ideas, pues él va a enfrentarse en algún momento en el tiempo a que su nivel de satisfacción comienza a reducirse. Por lo tanto, para que ese nivel de satisfacción no se reduzca tan rápidamente en el tiempo, pues dice, si yo quiero consumir también ropa, pues tengo que renunciar a las unidades de alimentos, que sería la situación B. Y así sucesivamente hasta llegar a la situación F. Por lo tanto, si hay un punto por fuera de esa frontera de posibilidad de producción, como la que está acá, la que acabamos de graficar, se considera que la producción sería inalcanzable. Es decir, que si ese país quiere alcanzar este punto que está por fuera y sobre este punto también va a pasar una frontera de posibilidad de producción, el único factor de producción que te va a permitir ampliar tu frontera de posibilidad de producción va a ser utilizar de manera intensiva el factor de producción de la tecnología. De la tecnología es el único factor de producción que le permite a los países poder ampliar su frontera de posibilidad de producción y alcanzar, por lo tanto, este punto inalcanzable. No sé si me hice entender ahí, compañera.
Sí, profe, yo entiendo. ¿Y el punto que está afuera es el que está arriba de la B o como dentro de la gráfica? Este está por fuera. ¿Listo? ¿Te ubicaste ya? Aquí. No, no veo cuál es. Este está por fuera. Ah, Aquí. ya, ok, ese, ok. Este está por dentro. ¿Sí? Ajá, Y este está sobre. ¿Sí es? ya, profe, ya veo. Entonces, por fuera, por dentro y sobre. Por fuera se consideraría una producción inalcanzable. Por dentro se considera una producción ineficiente, porque mira que si por aquí pasara una frontera de posibilidad de producción, mira por aquí, estoy indicando que estaría utilizando los recursos de manera ineficiente, porque mira que me permite, si los utilizaría de manera eficiente, me permitiría ampliar mi frontera de posibilidad de producción. Y en este Ajá, punto E, pues obviamente estoy utilizando una combinación, ¿cierto? De factores de producción para producir alimentos y vestidos. Entonces, este sería por fuera, dentro y sobre. ¿Me hago entender? sí, profe. ¿He sido claro ahí, compañera? ¿Ya te resolví la duda? No sé, pregunto. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, avancemos en el último punto, muchachos, en el C. Voy a pasar, acabo de pasar la pizarra. Entonces, en ese punto C, dice que calcule los diferentes costos de oportunidad. Entonces, ya saben, yo le comenté a ustedes cuando vamos a calcular los costos de oportunidad. A ver. Ay, qué pena la letra, Dios mío. No he podido mejorar esa caligrafía. En el denominador, perdón, en el numerador, a las unidades que se van a renunciar. Y en el denominador, a las unidades que se van a producir. ¿Sí? Recuerda que también ese término también lo utilizamos cuando vimos la ventaja comparativa. Entonces, si vamos a calcular el primer costo de oportunidad, ese primer costo de oportunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Va a abreviar el costo de oportunidad, ¿cierto? El primer costo de oportunidad. Entonces sería a las unidades que voy a renunciar de alimentos. Es decir, pasar de 150 a 140. ¿A cuántas unidades voy a renunciar? Obviamente a 10, ¿no? Sobre Sí, profe. a las unidades que voy a obtener de vestidos. De 0 a 10, obviamente, 10. ¿Y 10 sobre 10 cuánto es? 1. Bien, listo. Segundo costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Sería de pasar de la opción B a la C. ¿A cuántas unidades de alimentos va a renunciar? 20. De igual manera, ¿a cuántas unidades de vestidos vas a producir? ¿Cuántas unidades? 18. No, 8. 8. Ah, pues sí. Ujú. ¿Cuánto me da? 2,5. Profe, ese 8 es pues de cuánto es del día 18, ¿cierto? No, O sea, no. ¿el vestido de dónde fue que salió el 8? Mira, vuelvo acá. En la primera es pasar de la A a la B Ajá. para los dos. Entonces, si paso a la A a la B, le estoy diciendo que voy a renunciar a 10 unidades de alimentos para producir las primeras 10 unidades de vestidos. ¿Me hago entender ahí?
Sí, La segunda es pasar de la B a la C. Es decir, va a renunciar a 20 unidades de alimentos para producir 8 unidades de vestidos. ¿Me hago entender ahí? no, ya, listo, Sí, profe, ya. porque es la diferencia. ¿Listo? Sí, sí, La listo, resta. Perdón, ahí. ya. Ahí vamos. La tercera, costo de oportunidad. Ajá. ¿Cuánto sería? Entonces sería pasar de la C a la D. ¿Sí, sí o no? ¿Estoy bien? Sí, 30. Sería entonces 30 dividido 6. 30 dividido 6. ¿Cuánto me da? 5. 5. Listo. Cuarta. Ajá. ¿Cuál sería la cuarta? 40 dividido 4. Sí, Costo Es un 20. 28. Sí. 40, Da 10. 40 sobre. 4, sí. ¿Cuánto te da? 10. 10. Ok. Voy a hacerlo acá. ¿Cuánto? Creo que me faltan 2. Ajá. ¿Cuál sería el quinto? 50 dividido 2. Ah, usted, qué pena, me olvidé de poner ahí el costo de oportunidad. 52. ¿Cuánto me da? 25. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿tengo que calcular algún otro costo de oportunidad? ¿O hasta ahí llegamos, muchachos? Hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Ok. Sí, profe. Entonces, en ese orden de ideas, donde me dice C, calculo los diferentes costos de oportunidad. Ok, miren, te me da 1, 2,5, tal. Entonces, ¿cómo se interpreta estos datos, estos resultados? Perdón, ¿cómo se interpreta? Pues, si el costo de oportunidad es la renuncia de un bien por otro, por lo tanto, el costo de oportunidad de producir eh, una unidad o las primeras 10 unidades de alimentos, de vestidos, ¿ya? O sea, si yo quiero producir las primeras 10 unidades de vestidos, ¿a cuánto renuncio de alimentos? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos en la ventaja comparativa, que ahorita lo vamos a recordar, es la renuncia de un bien por otro? Entonces, obviamente, si yo voy a renunciar a un bien por otro, pues tengo que asumir un costo de oportunidad. Entonces, ese 1 o ese 2,5 o ese 5, ese 10 o ese 25 me indicaría que si yo voy a producir una unidad adicional de vestidos o las 10 primeras unidades de vestidos, voy a renunciar a una unidad de alimentos. ¿Me hago entender, muchachos? Si voy a producir las, digamos, las segundas 8 unidades de vestidos, ¿sí? Adicional, voy a renunciar a 2,5 unidades de alimentos. Y así sucesivamente. ¿Me hago entender, muchachos? O sea que desde el costo de oportunidad de los alimentos. Ajá, porque claro, porque pues, si vas a, es el costo de oportunidad de alimentos, es decir, que en otras palabras van a ser las unidades la unidad adicional que vas a producir de vestidos. ¿Sí me hago entender? ¿Segura? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? O sea, como que el resultado es la cantidad a la que se está renunciando de De un bien alimentos. por el otro. De Es la alimentos. cantidad, lo que me da. Eso es lo que te está indicando. ¿Listo? Listo. ¿Estamos bien ahí, muchachos, todos por ahora? Bueno, entonces sigamos avanzando. Te vamos a otro punto. Listo, mira este puntico. Dice, en Polonia para producir 4 kilos de carne y 6 de pescado son necesarias 1 hora de trabajo.
En Rusia, para producir 1 kilo de carne y 3 de pescado son necesarias también 1 hora de trabajo. Elabore una tabla e indique en qué bienes tiene ventaja absoluta y ventaja comparativa cada país. Entonces, ¿cómo empezamos, muchachos? A ver, díganme. ¿Cómo creen que empezamos a desarrollar aquí? ¿Mm? Les voy ayudando. Bueno, entonces 2 países. Y se hace la tablita esta de producción por horas. Listo. Vamos aquí. Polonia. Entonces me dicen que primero elabore la tablita. Y Rusia. Hay dos bienes, ¿no? Que es carne y pescado. Listo. Carne. Pescado. Listo. Miren que cada país para producir tanto carne y pescado, siempre ¿cuántas horas van a utilizar? 1 hora de trabajo. ¿Sí? Entonces, en el caso de Polonia, para producir 4 kilos en Colombia para producir 4 kilos de carne. Entonces dice, Polonia para producir 4 kilos de carne va a emplear 1 hora. Entonces sería, aquí sería los 4 kilos. ¿Sí? De igual manera, para producir 6 kilos de pescado utiliza también 1 hora. Va. En el caso de Rusia, para producir 1 kilo de carne, utiliza también 1 hora de trabajo. Aquí sería 1. Y en el caso igualmente de Rusia, para producir 3 kilos de pescado, también utiliza 1 hora de trabajo. ¿Me hice entender ahí o no, muchachos? Me comentan. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna Yes. duda? ¿No? Bueno, Profe, dime. digamos, siempre se va a manejar digamos, una misma proporción para la producción. Me explico. O sea, aquí están hablando que Polonia 1 hora y que Rusia 1 hora. Claro. Pero digamos, en algún momento vamos a comparar que Polonia haga 2 horas y Rusia haga 3, o siempre se va a manejar bajo un mismo periodo. Claro, puede pasar que en algún ejercicio te diga que Polonia, tanto para producir carne y de pescado, utiliza 2 horas de trabajo y el otro utiliza 6 horas de trabajo. ¿Me hago entender? Sí, y Y en esos aquí, casos, ¿cómo se manejaría? no, O se da igual. igual, de igual manera. Es decir, que tengo que mirar cuál de los países le permite producir más en menos horas de trabajo. ¿Me hago entender? Ah, listo. ¿Ya? Pero en ese caso no le tendrían que pasar las unidades a una misma hora de Sí. trabajo. No, porque te está diciendo, ya voy acá. Mira, vamos acá, vamos a hacer aquí 1 hora. Ya, 1 hora. No tendrás que pasar la conversión porque simplemente se está diciendo, si por ejemplo aquí en Polonia fueran 2 y en Rusia fueran 6, me está indicando que si en Polonia fueran 2 y en Rusia fueran 6, indicaría que Polonia utilizaría menos horas de trabajo y con esas menos horas de trabajo puede producir más carne y pescado que Rusia, que porque si ponemos aquí 6, indicaría que Rusia utilizaría más horas de trabajo, pero produciría menos carne y pescado. No sé si me hice entender. Sí, profe. Sí, profe, que cuando las horas sean diferentes, ya ahí sí es más fácil, porque ya las horas te lo dicen todo, mejor dicho. Claro. Entonces es una cuestión como de comprensión de lectura y sentido común. Entonces, listo. Aquí yo he elaborado la tabla. Elaboro una tabla e indique en qué bien. Listo. Ya elaboré la tabla. Entonces, ahora tengo que indicar, por favor, acá, voy a la ventaja
absoluta. Entonces, listo. ¿Cuál de los dos países me dice? Elabora una tabla, indique en qué bienes tiene ventaja absoluta. Polonia, ¿Cuál de los dos países tiene ventaja absoluta? Polonia. Ajá, ¿por qué? En ambos bienes, porque para ambos países teniendo la misma cantidad de recursos, por así decirlo, que es una hora, Ajá, Polonia en ambos casos produce más. claro, entonces, muy bien, compañera, muchas gracias. Lo que está indicando, en otras palabras, que como la ventaja absoluta, recuerden, no es lo que genera ganancias, sino que la ventaja absoluta me está permitiendo cuánto es la cantidad máxima que se puede utilizar, que se puede producir, perdón, utilizando una cantidad de insumos, ¿ya? Entonces me está diciendo el insumo es una hora de trabajo. Y cuando yo lo comparo, las unidades que yo puedo producir de carne y de pescado, por lo tanto me permite determinar que Polonia posee la ventaja absoluta porque le permite producir más unidades de carne y más unidades de pescado en las mismas horas de trabajo con respecto a Rusia. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Estamos ahí todos conectados, activos? Sí, profe. Bueno, ustedes ya Sí, saben, profe. bueno, ustedes ya entendimos por qué Polonia es el país que posee la ventaja absoluta para la producción de carne y pescado. Ok, en ese orden de ideas me dice que además tengo que establecer cuál de los dos países posee ventaja comparativa. Entonces recuerden que lo que verdaderamente genera ganancia en el comercio es la ventaja comparativa y no la ventaja absoluta. De igual manera, como lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior, es el costo de oportunidad. Entonces, yo tengo que calcular el costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, digamos que es el costo de oportunidad. Voy a tratar de abreviarlo de carne. Y voy a colocar entre paréntesis para Polonia. Es igual. Voy a cerrar el paréntesis. Es igual. Si Polonia quiere producir una unidad adicional de carne, ¿a cuánto renuncia de pescado, muchachos? ¿No sería 4/6? No. ¿Por qué? ¿No? ¿Por Porque arriba va lo que renuncia, ¿no? eso? Mire, desde que yo coloque aquí la palabra carne, es porque este país, Polonia, Ok. quiere producir una unidad adicional de carne. ¿Estamos ahí claros, Entonces, Ana María? sí, ya. Sí, Entonces, si no te quiere, había entendido. ya, Va no, al revés, claro. 6/4. Claro, entonces si quiere producir una unidad adicional de carne, ¿a cuánto renuncia? ¿A cuánto renuncia el pescado? Ujú. A 6 unidades, ¿sí o no? Sobre las 4 que quiere producir de carne. ¿Cuánto te da aquí? ¿Cuánto nos da? 1,5. 1.5. Gracias, muchachos. Gracias, compañeras. Listo. Entonces vamos a compararlo de la igual manera para Rusia. Entonces va a abreviar. Costo de oportunidad de igual de carne y va a colocar entre paréntesis pues, de cuál país, pues de Rusia, listo. De igual manera, si Rusia quiere producir una unidad adicional de carne, ¿a cuánto renuncia de pescado? 3/1. 3 unidades. Ok, Sería 3. ¿cuánto me da ahí? 3. Listo. Entonces, ahí, con esos resultados, ¿cuál de los dos países, Polonia o Rusia, tiene la ventaja comparativa en la producción de carne? Polonia.
Claro, porque solamente Polonia. a 1,5 unidades de pescado y Rusia tiene que renunciar a 3 unidades de pescado para producir una unidad adicional de carne. ¿Me hice entender ahí, muchachos? Sí, señor. Bien. Vamos a hacerlo acá, ¿listo? Vamos de igual manera. Entonces, ahora es todo lo inverso. El costo de oportunidad va a ser entonces de pescado. Para Polonia. Si Polonia quiere producir una unidad adicional de pescado, ¿a cuánto renuncia de carne? Hola, muchachos. 4/6. Bien, gracias. ¿Cuánto me da? .66. 0.66, profe. 0,66. ¿Estoy bien? Sí. Sí. Profe, en el costo de oportunidad de carne de Polonia es que él está renunciando a 6 unidades de pescado por producir 4 unidades adicionales de carne. Sí. Es lo que te está indicando. Ok. Vale, gracias. Dale. De igual manera aquí. Costo de oportunidad. Entonces sería igual pescado. De pescado. Pero entonces no sería para Polonia, sino para de igual manera, muchachos. Si Rusia quiere producir una unidad adicional de pescado, ¿a cuánto renuncia de carne? A 0.3. No, la división primero. 1/3. 1/3. Eso. ¿Y cuánto me da aquí? 0.33. 0,33. Gracias. Entonces yo ya con estos resultados me permite determinar cuál de los dos países tiene ventaja comparativa en la producción de pescado. ¿Polonia o Rusia? Rusia. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Porque solamente renuncia a 0,33 unidades de carne, ¿sí? Para producir una unidad adicional de pescado. En ese orden de ideas, Rusia tiene la ventaja comparativa en la producción de pescado y Polonia tiene la ventaja comparativa en la producción de carne. ¿Me hice entender, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Refrescando la voz. Bueno, sigamos. ¿Qué más sigue por acá? Ese ejercicio que lo estaban haciendo en el taller y muchos están aquí como, bueno, te volvamos a repetir, ¿listo? Entonces, listo. Ustedes me dicen, ya tengo la ecuación de la ecuación de la demanda y la oferta. Vamos a repetir, muchachos, para que nos quede bien claro esto acá. Cantidad demandada igual a 400 menos 2P. Y la cantidad ofertada es igual a 50 más P medios. Y el precio internacional es igual a
50. De momento yo apago este aire que me está dando frío ya. Listo, entonces ustedes ya saben, muchachos, que para hallar el equilibrio, ¿cierto? Para hallar el precio y la cantidad de equilibrio de igual a las de ecuaciones. Pero vamos a repetir mucho, un poquito de paciencia ahí, ¿listo? Entonces igual a las dos ecuaciones, la ecuación de la demanda, 2P, lo igualo con la ecuación de la oferta, 50 más P medios. Ustedes ya saben que, bueno, ya saben despejar, entonces, pero volvamos aquí, 400, ajá, más 50, menos 50, perdón, momentico, un poquito de paciencia, compañeros, no preocupación. 400, estoy aquí bien, menos 50 igual, ajá, a P medios más 2P. Ya sabemos que esto me da 350 igual. Entonces ya sabemos que este P medios más 2P, ¿cuánto nos da? Este fraccionario, esta suma de fraccionarios. 5 medios. 5P, ¿no? 5P medios. Sí. Ok, entonces esto es igual a 5P medios. Listo. Y que por lo tanto P, entonces sería 350 por 2, 700, ¿no? Igual a 5P. P igual a 700 sobre 5. ¿P cuánto nos da ahí? 140, profe. Bien, compañera, 140, listo. Este es P. Listo. Y luego este P lo tengo que reemplazar tanto en la ecuación de la demanda y la oferta, ¿cierto? Me dan un momentico, por favor, aquí. Este celular me tiene... Qué pena. Y para determinar las cantidades de equilibrio, entonces las reemplazo. Entonces ya sabemos que reemplazamos. Entonces vamos a hacer, listo, ya sé que QD es igual a 400 menos 2. ¿Cuánto vale? 140. 140. Ay, qué horrible este 4. Bueno. ¿Cuánto me da QD, muchachos? Sería entonces 120. 120. Ya sabemos por qué. ¿Listo? Y en la oferta, la cantidad de oferta sería igual a 50 más P vale 50 sobre 2. Lo que implicaría que de igual manera la cantidad ofertada va a ser igual a 120. Entonces miren que aquí la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofertada. ¿Listo, muchachos? Entonces miren que de alguna manera ahí hay un equilibrio en el mercado, donde el precio de equilibrio es de 140 pesos y las cantidades de equilibrio, tanto para la demanda como para la oferta, son de 120 unidades. ¿Ok?
Luego, entonces, en ese orden de ideas, en el punto, ya lo vamos a la gráfica, en el punto B, me dice que vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo aquí en el B, este punto B, cuando el precio internacional es igual a 50. Es decir, cuánto es la cantidad demandada y ofertada cuando el precio internacional es igual a 50. De igual manera, muchachos, la cantidad demandada es igual a 400 menos 2 por 50. Ajá. ¿Cuánto es la cantidad demandada ahí, muchachos? Profe, una cosa, es que en la Q de oferta, en la anterior, puso 50 en la fracción, para que dé 120 y es 140. Ah, ya la pillé. Porque estaba pensando en... Sí, yo también quedé como, ¿qué? Pero claro, era porque es la que sigue. Oh, gracias, compa. Vamos aquí. Listo, gracias. Ok, ¿cuánto me da aquí, muchachos? 2 por 50 son 100. 300. 300. Ok. Incluso sería 50. Ajá, más 50 sobre 2. Ok. Y por lo tanto, Q sería, pues, sería 50 sobre 2, sería 25. 25 más 50, 75. ¿Listo? Listo, muchachos. Cuando el precio internacional es de 50 pesos, la cantidad demandada es de 300 unidades y la cantidad ofertada de 75. ¿Listo, muchachos? ¿Me he hecho entender ahí? Ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Señor. profe. Sí, profe. Luego vamos entonces con la C. Voy acá, pasemos a la otra, con la C. Pero entonces vamos a hacer primero la grafiquita aquí. Vamos a hacer la pequeñita acá para luego graficar. En una gráfica nos permite hacer cada uno de esos puntos, ¿listo? Hagámosla acá. Entonces tengo mi pendiente de demanda. Mi pendiente de oferta. Ajá. ¿Cuánto es P? 140. ¿Cierto? Sí, profe. Y las cantidades de equilibrio, 120. 120. Ok. Si el arancel es de 50, el precio internacional, perdón, es de 50. ¿De cuánto es la cantidad ofertada? ¿Me recuerdan, porfa? De 75. Gracias.
La demanda de 300 unidades, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. ok. Entonces, listo. Con base en esto, vamos al punto C. ¿Qué arancel se debe aplicar para la cantidad importada sea de 125 unidades? Entonces, yo les dije a ustedes, les di una clave. ¿Cómo era la situación? Que la cantidad importada, QSUI, tendría que ser igual ay, a 125. ¿Se acuerdan, muchachos? El PDF que les compartí. Sí, profe. Sí, Bueno, luego, ¿qué Sí, hago ahí? sí. ¿Qué hago ahí? Recuérdenme. tiene que despejar el 125 Pero entonces díganme, y ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Tengo que QI, ajá, dale, Isa. como juntar las dos fórmulas de demanda y oferta Ajá. y igualarla a 125. Entonces sería Y ahí ya puedo despejar. QSUD, Sí, porque QI es QD menos QO. ajá, QSUD menos QSUO. ¿Sí o no? ¿Estoy bien? Igual a 125. ¿Así estamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a igualarlo. Entonces listo. Abro paréntesis. Pau. Este paréntesis horrible. Ay, no va a hacer un curso de cómo mejorar la caligrafía en una tablet. Listo. Sería 400 menos 2P, cierro paréntesis, menos QSUO, que sería 50 más P sobre 2, cierro paréntesis, igual a 125. ¿Qué hago, muchachos? Ustedes me van diciendo, porfa. Pero yo cierro, borro esta rayita. Profe, coges 400 menos 2P y ese menos pasa a cambiar el signo de 50 más P sobre 2. Entonces, espera un momento. Entonces queda negativo. ¿Qué hago aquí? 400 menos 2P. Listo, entonces ya voy. Bueno, este es el paréntesis. Pero yo borro porque me da rabia estos paréntesis. Horrible lo que estoy haciendo. Listo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Calma, caligrafía. Listo. Listo, compañero. Dime, 400. 400 menos 2P menos 50 menos P sobre 2 igual a 125. Espérate un momento. 400 menos 2P. Menos 50. Ay. Menos 50. Ok, menos 50. ¿Qué más, compañera? Menos P sobre 2 igual a 125. Menos P sobre 2. Cierro paréntesis. Igual. 125. Listo. ¿Qué hago acá?
De ahí dejo las letras a un lado, que sería menos 2P menos P sobre 2 Listo. igual a 125 menos 400 más 50. Bueno, entonces abro paréntesis o cierro, o quito los paréntesis. No, ya quité los profe. Bueno, ¿qué hago ahí entonces? Dígame. Menos 2P, Menos 2P sí, profe, menos P sobre 2 menos 2P menos P medios igual igual a 125 a 125 menos 400 menos 400 más 50. más 50. Ujú. ¿Qué hago acá? Pues uno ahí ya opera el menos 2P menos P medios y eso da menos 5P medios. ¿Igual a cuánto? A menos 225. Listo. Luego, Luego dejo menos 5P igual a menos 225 por 2. listo. ¿Qué hago luego? Ahí ya paso a dividir el menos 5. Bueno, esa multiplicación da menos 450. Entonces empezamos, pegamos primero acá, menos 5P igual, ¿cuánto me da aquí? Menos, Menos 450. Y ya paso a dividir el menos 5. listo. Entonces, hagámoslo acá arriba, ¿listo? Porque no tengo espacio. Entonces sería P, vamos a hacerlo acá, P igual menos 450, ¿cierto? ¿Sobre cuánto? Sobre menos 5, ¿no? Menos 5, profe. Y eso da 90. P igual a 90. Listo. ¿Qué arancel se debe aplicar para que la cantidad, importada sea 125? Entonces aquí sería 90. ¿Se pilla? ¿Qué arancel? Entonces sería 90 aquí. De igual manera, ese sería el precio. Toca la pendiente de la oferta y toca la pendiente de la demanda. ¿Listo? ¿Cierto que el 90 es el precio con el arancel ya incluido? Sí, señor. Sí, compañera. Ok. ¿Sí? Entonces, si el arancel es 90, díganme ustedes ahí de manera abreviada, muchachos, para hacer todo ese, ¿cuánto es la cantidad demandada a un arancel de 90 pesos? 220. 220, profe. Ya voy. 220. Listo. 220. De igual manera, ¿cuánto es la cantidad ofertada cuando el precio internacional más arancel de 90 pesos
¿De cuánto es la cantidad importada? 95. Ujú. $95. Entonces miren que ya este precio de 90, que es el precio internacional arancel, implica que la cantidad demandada es de 220 unidades y la oferta es de 95. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. De un momento, muchachos, un momentico. Yo veo una cosa que... Profe, una pregunta, pero entonces uno ahí, ¿cómo responder la pregunta? Porque, ¿El arancel que va a aplicar es de un precio de 90 ¿cómo? o de Bueno, la resta de 90 y 20 y 50? ¿cómo? Perdón, vuélvame a repetir la pregunta, porfa. ¿Qué hay? ¿Cómo uno responde la pregunta? O sea, cuando uno dice que es el de aplicar, uno dice del sumarle al 40 el precio de 50 o... Bueno, ya tenemos bueno, Isabela, ya tenemos los resultados. ¿Listo? Y ya hemos graficado. Entonces, si me preguntan la C, ¿qué arancel se debe aplicar para que la cantidad importada sea de 125 unidades? El arancel que se debe aplicar para que la cantidad importada sea 125 unidades debe ser de 90 pesos. ¿Me hice entender ahí? Listo, profe, ¿Sí? ya entendí. Si tú restas 220 menos 95, ¿cuánto te da? $125, profe. Lo que me estaba diciendo acá. ¿Sí ves? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. ¿Qué arancel se debe aplicar para que la cantidad importada sea de 125 unidades? El arancel que se debe aplicar para que la cantidad importada sea de 125 unidades es de 90 pesos. Punto para parcial. Pregunta, muchachos. Profe, ¿qué dijiste que daba 125 restar qué con qué? 220 menos 95. Ok, gracias. Y resta 220 menos 95 te da 125. Pero entonces, para que la cantidad importada sea de 125 unidades, ¿cuál es el precio que se debe aplicar en el mercado internacional para que la cantidad importada sea de 125 unidades? Pues del 90 pesos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. Ok. Bueno, no sé, ahí tengo un quinto, sexto, pues es diferente. Yo les cambié los números, muchachos. ¿Lo hacemos? ¿Ya descansamos o qué? Considera los países A y B que producen dos clases de mercancías, X y Y, utilizando una tecnología que solo requiere la utilización del factor trabajo. Las cantidades de trabajo necesarias para producir una unidad de cada bien se encuentran en la siguiente tabla. País A, para producir una unidad del bien X necesita 12 unidades de trabajo y igualmente el A, para producir una unidad del bien Y necesita 9 unidades de trabajo. País B, para producir una unidad del bien X utiliza 6 unidades de trabajo y de igual manera el B, para producir una unidad del bien Y utiliza 3 unidades de trabajo. Indique si alguno de los países posee ventaja absoluta en alguno de los bienes. ¿Cuál cree que tiene ventaja absoluta ahí? Con base en la tabla. El país A, profe. Claro, porque para producir el país A, sí, para producir una unidad del bien X y una unidad del bien Y,
utiliza 12 unidades de trabajo y 9 unidades de trabajo. ¿Está bien? ¿Estamos seguros ahí? No, Ah, ¿estamos seguros ahí? no, porque No, la ventaja profe. absoluta es tener en cuenta los recursos y lo que Claro. nos dan ahí son los recursos y nos dicen que cada uno produce una unidad y el país B produce una unidad con menos recursos. Efectivamente, entonces en ese orden de ideas, el país B es el que posee la ventaja absoluta. Porque Ujú. producir. Ay, probar. Uy, qué pena, profe. Ah, me salió una cosa y toda rara. ¿Qué hago ahí? Bueno, Camilo No, Herrera, no, pues, ahorita anotar el contenido. Pero, profe, pero ahí, digamos, no, profe, pero no dale estarían cerrar normal. produciendo casi Dígale. que lo mismo porque, digamos, el país B, si añade otras Sí, 6 horas de trabajo, va a estar produciendo lo mismo que el Y. sí, compañera, sí. Lo que pasa es que la tabla te está diciendo que cada uno de los países produce una unidad del bien X y una unidad del bien Y. ¿Listo? Pero para producir tanto una unidad del bien X y una unidad del bien Y, el país B utiliza menos unidades de trabajo. ¿Me hago entender? Sí. Lo que implicaría que el país B poseería o posee la ventaja absoluta con respecto al país A porque utiliza menos unidades de trabajo para producir las mismas unidades del bien X y Y. Ah, ya ¿Ya la, entendí. ya la cogió? Si es que estaba pensando, ya sí. Listo. Ya les dejo a ustedes, muchachos, como tarea este ejercicio. Dice, ¿cuál es el costo de oportunidad? Vamos a ver, utilicemos el cerebro. Yo no voy a escribir nada. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? Si el país A, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? Si el país A quiere producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? No voy a escribir nada, así se la pilla. A 12. ¿Por qué, compañera? ¿Por qué? A 9 unidades, ¿no? Claro, porque te está diciendo, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? Si el país A quiere producir el bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? A 9 unidades. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, profe, es que había escuchado. Se me está cortando esto Bueno, y se para. entonces sería 9 sobre qué? 0.75. 0,75 te da. 9 sobre 12, sí. Eso. Y el otro, entonces, de igual manera, el país B, si quiere producir una unidad adicional de X, del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? Entonces sería 3 sobre 6. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿Cuánto te da? 0,5, 0,5. Entonces, ¿cuál tiene la ventaja comparativa en el bien X? ¿El el país A país o B? B. El B Ah, ok. ¿A cuánto renuncia? a A 0,5. 0,5 unidades de trabajo. Ajá. ¿Y el otro a cuánto renuncia? ¿El A? 0,75. Eso. Entonces el país B posee la ventaja comparativa en la producción del bien X. ¿Sí? Porque renuncia a yo no sé cuántas unidades del bien Y, lo que ustedes me están resolviendo ahí. Y así sucesivamente. ¿Me hago entender, muchachos? Entonces les recomiendo que de pronto este caso que estamos planteando ahí, pero de pronto está como bueno para meterlo al parcial. ¿Listo? Pero eso les dejo a ustedes como tarea para que lo resuelvan. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan? Profe, yo, pero no del taller, sino de notas. ¿Cuándo Bueno, dan las notas de los talleres? eso todo el mundo, O ahí bueno, saber cómo va. todos tienen 5. No me ¿Ah, sí? preocupen, pero sí, en los talleres todos tienen 5, muchachos. ¿Listo? Recuerden que, Profe, ¿cómo se respondería dime, esa F? ¿qué pasó? ¿Cómo se respondería esa F? ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Cómo se respondería esa F? ¿Existiría comercio entre ambos países? Sí, sí, claro, pero obviamente yo la respondo con base en los resultados de los costos de oportunidad. ¿Me hago entender, compañera? Sí, profe.
Entonces yo respondía, sí existiría comercio, pero ¿por qué? Porque uno tiene una ventaja comparativa en un producto y el otro en el otro. Entonces Eso es ventajoso que se cambien esos productos. le permite intercambiar para luego especializarse. ¿Sí pilla? ¿Me hice entender, compañera? Hola. ¿No me escucha? Sí, ya te escucho, pero ¿me hice entender? Sí, 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 ya. Ah, bueno. Eh, bueno, ¿en qué estábamos, muchachos? A ver, aterríceme de nuevo. Que si tenemos alguna duda, que todos tenemos 5 en el taller. Todos en ese con el taller. Ajá, eso. ¿Qué más? No, bueno, ¿alguna duda, algún comentario que tengan en esos momentos de lo que estamos desarrollando? ¿O todo quedó claro? Ya, claro, profe. Listo. Claro, profe. Bueno, Clarín, todo tenor. Bueno, listo. 5 en el taller y entonces listo, muchachos. Claro. Entonces, última recomendación. Nos vemos el jueves para hacer el parcial. A las 10 en punto. Se los envío a los correos institucionales de cada uno. De aquí al jueves yo lo estaré pensando con la almohada si lo hago en parejitas o individual. ¿Listo? Piense bien, profe. Para que Profe. no tenga que calificar mucho. Deja forma. Califica la mitad. Sí. Entonces, bueno, déjame pensarlo. Déjame masticarlo. Eso, Bueno, profe, el mismo jueves les comento. Y nada, muchachos. Eso es más o menos lo que gracias. se va a hablar. Bueno, gracias, profe, feliz día. Gracias, Vale, profe. profe, Gracias, que estés bien. profe. chao. Nos Chao, vemos. profe. Chao. Gracias, profe. Chao, muchachos. Gracias a ustedes.